mientras creo que falta un par de audios que se conecten. Pasamos dos avisos. Uno, ya las tutorías vuelven desde esta semana, así que ya hoy día en la tarde tendrían tutoría con Hans. Va a concentrarse sustancialmente más en que leasing, nosotros hemos visto la parte quizás más teórica, pero eventualmente es un problema de matemática financiera. Entonces conversamos con el tutor que repasaran súper harto la parte como quizás más práctica o más mecánica quizás de matemática financiera. Así que los que crean que tienen un déficit ahí, hacer el set de ejercicios financieros para soltar la mano en convertir tasas, de cuándo hay una anualidad, cuándo hay un solo pago, cuándo son pagos distintos, etcétera. Ese tipo de cosas van a estar en eso. No solamente pueden ir los que fueron antes, sino que los que ya tenían, los que no habían ido, pero quisieran ir ahora porque sienten que los resultados de la prueba no son los que ustedes deseaban o no representan todo su aprendizaje, pueden ir. Acuérdense que la tutoría cumple un propósito distinto a la cátedra, distinto a la ayudantía. Crea más habilidades de estudio, les da otro tipo de herramientas para simplificarse los cálculos, por ejemplo Excel y otras cosas. Entonces, ocupen esa instancia, no depende de nosotros, depende del área de aseguramiento de la calidad de la universidad, pero está el recurso, así que mientras más lo utilicen, bienvenido sea. Profesor, ¿a qué hora era? Alguien que vaya me dice, no estoy seguro, creo que al bloque de las 4:30. 3:30. ¿De 3:30? 3:30 a 4:40. Eso, gracias. Ya, perfecto. ¿Y el link dónde lo encuentro? En el metacurso hay un botón, me parece que es el último botón que tiene toda la información de las tutorías. Ya, perfecto, gracias. En el metacurso general para todas las secciones, no en el que rinden los controles, la prueba y ese tipo de cosas. Gracias. A las 7:30, profe. ¿Ah? Había uno que era como a las 7:30. No me acuerdo. Ah, ese es el cuál era. horario de consulta regular de la ayudantía, no. ¿Ese también era hoy? Porque no me acuerdo bien. Estoy como perdido. Yo diría que sí. Alguien que vaya a Menos ese mal. me confirma. Porque la otra Yo vez- Sí, son todos los martes, Gracias. Ahí va. Perfecto. Gracias. de 7:30 a 8:40, creo. Ese que creo que es el bloque que estaba más libre, por eso como transversalmente. Pero si no ya, el segundo aviso es que en el bloque que habíamos despejado para si ustedes querían, veían los videos, leían las pautas, no sé, lo que ustedes quisieran de la ayudantía, que es el horario oficial, digamos, viernes a las 11:30 para ustedes. Este viernes vamos a hacer un trabajo en clase ahí. Como siempre, todo es voluntario. Si alguien no va, no pierde nada. Pero si alguien va a ganar puntos para el control 2 de ejercicio. Sí, va a ser del caso Metrogas. Tienen que incluir los grupos en el Drive para que después hagamos la sección de grupo y ustedes van a estar ahí, se van a ir metiendo y hacen preguntas, etc. Está publicado el caso, ya Rodrigo lo posteó y con las preguntas que tienen que resolver y debiesen ser capaces de entregarlo al final de ese bloque. Profe, ¿y puede haber en un grupo personas de distintas secciones? Pero van a ir en bloques distintos. O sea, por ejemplo, si no- es de la 1 van a ir a la 1 es a las 10, esta es a las 11:30 y la sección 7 que es la que tengo después a la 1. Entonces van a tener deadlines en el fondo distintos. Para las tareas pueden seguir haciéndolo porque todos tienen el mismo deadline, pero dado que ahora es un trabajo en clase, cada una va a tener su bloque oficial. y no puede venir una persona de la sección 1 a nuestro bloque, entonces. Bueno, si no tiene tope, a mí no me molesta, pero igual escribanle ya. un mail a Rod por si acaso, para que lo importante es que al final no se vayan a confundir las notas y se pierdan, que es lo clásico que pasa cuando uno se cambia de secciones, pero a mí no me molesta. Mientras haya trabajo, bienvenido sea. Ya, gracias. Profe, una Ya, consulta. ahí están las dos cosas administrativas, Ignacio. Este trabajo del viernes, ¿cuántos puntos van a ser para el control? Una gran pregunta. Yo diría que debiesen ser unos 6. Ya, gracias. ¿Y sobre qué temas relacionados, profe? Como más específicos.
es sobre Metrogas, entonces ustedes no deberían saber nada de leasing para poder resolverlo, porque es algo que yo creo que comentaba en semanas anteriores, en especial en propiedades, planta y equipo, si deben contabilizar las tuberías o no, por qué ocupan el modelo de revaluación, y tiene que ver más con matemáticas financieras. En el fondo te van a decir, oye, si gano el 11%, me dará esto en valor presente y esto más o menos, entonces no llego al valor o no llego al valor. Entonces tiene que ver más con reforzar la parte, insisto, mecánica de matemáticas financieras más que saber la nueva materia de leasing. Entonces, como con lo que sabían para la prueba 1 o que debieron saber para la prueba 1, están más que capacitados para resolver eso. Y aparte tienen el caso desde antes, pues no tienen para qué llegar y leerlo ahí como enfrentarse de la nada. Si lo quieren trabajar antes y después como afinar ciertas cosas solamente en el horario de trabajo en grupo, bien. Pero si no, es fácil de resolver en esa hora y cuarto, esa hora 10, digo. Ya, perfecto. Gracias. ¿No hay de qué? Profe, Profesor. No, dale, no. Ya, ahora sí. Una pregunta súper rápida. Que el control 1 le mandé ejercicio, le mandé recorrección, ¿eso lo ve después o es Sí, como para ver si lo lo vieron? tengo ahí. O sea, mira, te voy a dar la cifra oficial, pero debería estar por terminar eso. Me quedan. No, en la mañana tenía 24, ahora tengo 32 correos por contestar, pero justamente son entre las recorrecciones de la prueba y las recorrecciones del control de ejercicios, que quizás el tuyo es de los primeros que llegó y quedó un poco abajo, pero yo esperaría que pronto ya termine eso, entonces les voy explicando, oye, subió, bajó por esta razón, entre el cálculo correcto, y ahí les voy contestando las solicitudes. Pero Ya, perfecto, ojalá de muchas aquí al gracias. jueves cruzo los dedos si es que no me llegan 8 Y no se correos preocupe, más. profe, era para saber nomás. Perfecto. María Catalina, ahora sí. Profesor, tengo una duda. Es que el jueves pasado le mandé 2 correos, creo, como de los errores que si uno encontraba en los textos y no me contestó nada. Entonces no sé si le llegaron mis correos o no. Deja ver, lo voy a buscar al tiro. Era como MS Aldivar, quizá. Eh, Igual le había mandado correo antes y tampoco me había contestado. Entonces quizá tengo un correo malo de usted y por eso no le llegan. probablemente. No veo ningún correo tuyo. ¿Me podría poner en el chat su mail? Porque entonces lo tengo malo. Lo puedo colocar en el chat. Muchas gracias. Y se los voy a reenviar, ¿ya? Bueno, Gracias. en todo caso, ante cualquier duda está en el programa. Sí, qué raro, ¿eh? No, no tengo nada tuyo. José. Pero- Sí, creo que profesor, era es otro. que tengo El duda otro de cómo, José. Eso. José Bustamante primero, ¿verdad? Fueron dos cosas. profesor, tengo duda en términos de corrección, ¿cómo es? ¿Le tengo que mandar un mail con la pregunta que tengo como dudas? ¿O Claro, en mira, si abres el específico? formato de recorrección, dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, que es más importante. Entonces ahí dice, oye, si ustedes creen que les contaron mal los puntos, marque con una X y listo. Si alguien cree, oye, la pregunta 32, en realidad yo marqué, llegué a este cálculo, pero me equivoqué en marcar, listo, y reviso eso. Y ahí tiene el recuadro de lo que hay que hacer y no lo que no hay que hacer y la explicación. Ok, perfecto, gracias. Profesor, Ah, ahora yo, o sea, el hola, otro José. José. El metacurso Contabilidad Financiera, la ayudantía, no veo ningún link de tutoría. Está en el botón 1. Sale inscripción tutoría un poco más abajo. Eh, ya, En el perfecto. que dice de Santiago Viña, eso sí. Ya, entonces me meto el de Santiago a las 3:30, No el ¿no? VIP, no el VIP, el general, el de la ayudantía. Tutoría Contabilidad Financiera de ahí, el de Santiago, y parte a las 3:30, ¿no? 3:30. Ya, perfecto. Gracias. ¿De qué? Profesor, ¿Alguna? y una, ¿No? José. sí, ¿dónde está el buzón de recorrección? No, me la envían por correo. Ah, ¿y dónde están las indicaciones? Perdón, entonces, Es ¿cómo un saber? Word que dice formato de recorrección. Está avisos, está el programa y abajo está el formato de recorrección. Gracias, gracias. ¿De qué? Camila. Profe, yo quedé con una duda de la clase anterior. Ujú.
porque dijo que, por ejemplo, la sede de Viña de la U estaba financiada con un leasing Ujú, por un banco. ujú. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en ese caso entre un préstamo y el leasing si al final es como que el banco le está entregando la plata nomás? Eso. No hay, Pero el leasing o no sea, sería entregar el derecho al uso o una propiedad no, pero ¿de quién es el edificio? ¿De la universidad o del banco? del banco, pues, pero lo Listo. construyó la universidad, ¿o no? No sé, pues, no lo construyó la universidad, lo habrá construido una constructora. Pues, es que eso es justamente el desafío. Y digo, ¿y qué me importa quién la construyó? Eso no es relevante para la operación del activo, pues, ¿se entiende? O las clases no eran mejores ni peores antes de saber que era un leasing del Santander. ¿Se entiende? Entonces, en el sentido más financiero, más del negocio sobre todo, es irrelevante si yo lo llamo leasing o préstamo, porque fíjense, quizás justo, perdón, ¿qué hice? Ah, ahí la embarqué. Sí, quizás en el sentido, sobre todo más de los que le gustan los asientos, quizás que son los menos, si yo pido el préstamo y compro el activo, te va a ocurrir dos cosas, mira. Te entra efectivo contra el crédito por pagar, ¿ya? O préstamo por pagar, como quieras. Entonces, digamos, 10.000 millones. Y entonces después construyo el edificio, pues lo compro. Ya, entonces voy a desembolsar el efectivo, por lo tanto voy a tener una PPE por 10.000, esto suponiendo que te presten los mismos 10.000. ¿Ya? Eso te pasaría si yo tomo un préstamo para construir el edificio. Si yo hago el leasing, entonces voy a decir, activo por derecho de uso, 10.000. Obligación por leasing, 10.000. En la esencia, obviamente hay sutileza, no nos vamos a poner a discutir con un experto en leasing esto porque obviamente hay diferencia. Pero en el neto, fíjate que si yo elimino esta parte de acá y esta parte de acá, es como si me quedara un cargo a PPE y un abono a préstamo o créditos por pagar. Y uno dice PPE, que podría ser clasificado el activo por derecho de uso, y la obligación por leasing es un pasivo financiero, igual que el préstamo, igual devenga intereses, en la esencia pura del negocio, son lo mismo. Ya, ¿Se entiende? muchas gracias. Como que el activo y el pasivo crecen en lo mismo, entonces no debiese haber ninguna diferencia. Obviamente vamos a discutir las ventajas tributarias y todas las otras cosas que tienen, pero en la esencia te queda lo mismo, sí, eso es lo que queremos plantear, es lo mismo. Solamente que en vez de hacer 2 asientos a 1, así que es más eficiente, que algo que ya dijimos en la clase anterior. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Alfonso, tú habías levantado la mano primero. Que yo tengo una duda más, no sé si después vamos a conversar como las 10 como 11 condiciones para ver si es un leasing financiero, pero pues adelantándome si es que lo vamos a pasar. Es que no entiendo no entiendo como que si las variaciones del fair value del activo influyen en los resultados del arrendatario, Sí. ¿cómo ve eso? Como que Ya, si tú tienes lo un imagino. activo y sube de valor o baja de valor y tú reconoces una ganancia o una pérdida, ¿qué clase de activo tengo? Propiedad de inversión. Eso es, listo. Entonces, tú dices, oye, yo tengo la propiedad de inversión, por lo tanto, lo que estaría pasando ahí es que, por ejemplo, tú llamaste al banco y tomaste un leasing, y era el Parque Arauco, y el Parque Arauco le arrienda a otra persona. Y entonces tú dices, oye, no puedo generar el ingreso por arriendo sin haber mostrado algún activo, que es como el caso del subarriendo. Entonces, sí o sí, si sube o baja de valor, el que se lleva el riesgo, el Parque Arauco, el arrendatario, no es el Banco Santander. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú ganas o pierdes plata porque suba o baje de valor el activo,
sea porque tú reconoces la ganancia o la pérdida por ajuste de valor razonable, o por ejemplo suben o bajan tus ingresos por arriendo, entonces el riesgo de que el activo cambie de valor es tuyo, por lo tanto tú deberías mostrarlo en tu balance, el Parque Arauco, no el Santander. Entonces, uno tendría que ver el estado, como el estado financiero como para ver si es un leasing financiero. O... No, pues debería leer el contrato, pero uno podría decir, oye, si obviamente esto sube, yo pago más o pago menos, pues el problema es tuyo. Lo voy a decir al revés, el Santander es inmune a que se vuelva más caro el terreno de viña o más caro de viña. La universidad el que tiene el problema, listo, pues entonces el leasing es de la universidad. No es que a la universidad le da lo mismo porque una propiedad planta de equipo haya, pues esa condición no funciona para la universidad. Pero si tú fueras del Parque Arauco, esa condición funciona para ti. Entonces al final como que sería como una especie de como bajo qué esencia como trabaja la empresa. Como... Eso. Por eso que uno dice, pero si el contrato va a decir leasing financiero, por favor, si alguien tiene un contrato de arriendo de la casa, de la máquina que filtra agua en el departamento, leal. Jamás nunca decir leasing financiero. No, que tasa implícita, tampoco decir esa cuestión, decir, oye, las cuotas son 10 lucas todos los meses y chao. No dice nada más. El cargo fijo de la luz, la alarma, no sé, el router del internet, ¿a dónde va a decir estas cuestiones? Bueno, es que la esencia del negocio es distinta. Por eso que el contrato jamás va a decir eso y por eso uno tiene que ir evaluando ciertas situaciones. Oye, es que el negocio funciona así, funciona así, y ahí uno trata de probar esas 10 u 11 condiciones. Entonces, para ver si entendí, por ejemplo, o sea, un ejemplo bien claro sería como el banco que le interesa solo cobrar intereses, entonces por eso le traspasa Eso. al arrendatario. El banco, yo le paso un edificio como el nuestro, no le sirve para nada. Fíjense que ¿quién más puede ocupar un edificio educacional como los nuestros? Nadie. Nadie. Al banco no le sirve. Uno iría a otras universidades, no, como los nuestros nadie, por eso los nuestros tienen Premio Nacional de Arquitectura. Entonces eso es una diferencia significativa. Entonces uno dice, no, que no sé, el desarrollo era lo Andes, no van a venir a Peñalolén. Sucesivamente, entonces cuando el banco tiene un activo sumamente específico, que es otra de las condiciones, chao, yo quiero cobrar los intereses, si el edificio se cae a pedazos, es rojo, es verde, no sé, a mí me da lo mismo, quiero cobrar los intereses. Y después al final, nunca me pasen el edificio, los camiones, lo que sea, un cacho tener eso, no, ¿dónde lo estaciono? No se puede. Chao, yo quiero cobrarlo. Entonces lo que estoy arrendando es el capital, no el activo. Leasing de capital. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Jaime. Profe, por ejemplo, en el caso de que fuera por ejemplo, la Adolfo tuviera un edificio normal, ¿se podría dar el caso en que no se renovara y el banco lo pasara a otro lugar, o sea, a otra empresa? Son los locales comerciales. Por eso que los locales comerciales nosotros decíamos el Parque Arauco no le hace ninguna habilitación, deja los enchufes colgando, se ven las cañerías, etcétera. Tú le ponías el cielo falso y todo eso. Entonces uno dice, yo lo hago lo más genérico posible, porque si se quiere ir Forever 21 porque está quebrado, chao, pues mete un Zara, mete un Ripley, no sé, algo entrará. ¿Entiendes? Lo más genérico, pero en otros casos no. Por eso que la propiedad de inversión quizás es una parte del universo de todos los leasing que puedo hacer, sobre todo en los inmuebles. Pero en otros casos yo construyo activos bien específicos, pero por eso yo creo que lo dije. Si no, yo me acuerdo de haber hablado hace algunos años con el gerente de inversiones de MetLife, que era cuando nos contaron que ellos daban algunos hoteles, sobre todo en Apoquindo, el Cine Hoyt de la Reina, en el caso de la universidad, y decía, el caso de la universidad es de los pocos leasing que MetLife, compañía de seguro, que su negocio no es cobrar primas y pagarlo, es que las primas que recaudan la inviertan y lo que te dé de intereses o de ingresos de esas inversiones sea más que la gente que choque el auto. Ese es el negocio de la compañía de seguro. Entonces, ellos daban súper pocos leasing educacionales. Tenían la Olfo y creo que era un colegio en Chicureo, no me acuerdo el nombre, pero algún colegio en Chicureo. Y nada más. Porque sí, es súper riesgoso invertir en este activo, a diferencia de lo que el resto del mundo piensa, porque si la Universidad Adolfo Ibáñez no me quiere pagar, no tengo qué más hacer. Traten de pensar en un negocio que harían en el espacio de la universidad y es súper difícil. Si pongo un mall, nadie va a ir.
por la cantidad de metros cuadrados. Pues alguien mira, oye, voy a poner un bar, el sueño que tenemos todos cuando vamos a la universidad, oye, si lo ponemos atrás de las canchas de fútbol, etcétera. Sí, pero nadie va a llegar. O hay que llegar en auto, no, muy peligroso, ya no. De hecho, No hay profe, cómo recolocar el activo. vi una publicidad y el otro día me salió en Instagram que era como pon tu negocio en la Adolfo. No sé, no entendí, pero era una cuestión así rara. ¿Entiendes? O sea, y es complejo porque queda lejos, es un target súper cautivo. Si yo lo tuviera, por ejemplo, en el barrio universitario, en República, quizás, o las que están en Providencia, así como en Manuel Montt, etcétera, quizás es mucho más fácil de colocar. En Viña del Mar, sobre todo para los que sean de allá, oye, donde está el Marina, una parte del edificio gigante se lo tenía un tiempo la de la América y después creo que lo tiene el Andrés Bello. Eso es recolocable porque es un edificio súper estructurado, entonces en el fondo son plantas libres. Si desarmo la sala y le cobro los costos de desarmar al que canceló el contrato, chao, pues pongo oficinas, pongo cowork, tengo algo para hacer. Para la universidad es difícil, por ejemplo, por eso nosotros fuimos o invertimos en abrir la sede en Vitacura, porque en realidad nuestros programas ejecutivos les complicaba. En Errázuriz seguro, pero Errázuriz tiene un límite ya y Errázuriz está reventado a más no poder. Entonces, a los ejecutivos que trabajan en Sanhattan, sobre todo, en el Golf, en Nueva Las Condes, Presidente Riesco, por ahí, no van a venir jamás a Peñalolén. Ir el viernes, no da. La competencia, la Chile, lo tiene ahí. La Católica quizás está más orientada porque lo tiene en el centro, pero es donde están tus bancos grandes. Está el Santander, está el Chile, está el Banco Estado. Con eso ya tenéis para los MBA sobre todo. Entonces, por eso hubo que ir a abrir una Vitacura, ¿se entiende? Como que Peñalolén está bien, funciona para pregar, tiene una lógica que una parte significativa de nuestros estudiantes pasen por una realidad que quizás ellos no conocen. Tiene todo un valor, está pensado detrás, que tiene el Premio Nacional de Arquitectura. Uno dice, ¿por qué no movieron estos árboles? Porque está en el contrato con el arquitecto. O sea, hay un millón de razones que hacen que yo creo son súper saludables para la formación de una persona y que quede en Peñalolén. Pero eso no es para los ejecutivos, pues el ejecutivo quiere ir, la Chile hace esto. El MBA sobre el evening, clases de 7 a las 10 de la mañana en Parque Araucano. Entonces el ejecutivo sale y en 5 minutos está a las 10 y cuarto trabajando en la oficina. No va hasta Peñalolén y llega a las 12 del día, ya perdiste todo el día. Chao. Hay ejecutivos que no se pueden dar eso. Entonces, creo que justamente hoy este edificio le funciona bien al Adolfo y perfecto. Hace un match perfecto. No le funcionaría a nadie más. ¿Entiendes? Entonces, cuando el activo es muy específico de esa forma, son menos los que te quieren ofrecer financiamiento de esa forma. Y entonces eso hace que sí o sí el activo deba ser reconocido por la universidad dentro de su estado financiero, no de otra forma. ¿Sí? ¿Alguna otra última duda? Profe, a mí me quedó una duda con lo que dijo sobre que se arrienda el capital y no el activo. ¿Me podría explicar eso que no entendí? Pensemos en esto. Sede de Viña, leasing con el Banco Santander. Si se rompen los baños y hay que hacer arreglos, ¿quién paga? ¿Santander o la universidad? La universidad. Oye, que esté cerrada la sede, ¿es un problema para la universidad o para el Santander? Para la U. Para la U, no para el Santander. ¿Quién se lleva todo el riesgo del activo, el arrendatario o el arrendador? ¿Para? El arrendatario. El arrendatario. Y miren esto. Puede ser Santiago Viña, pero el casino, la tarta, el café de la Altea en el caso de Santiago, y en Viña, que ya se tuvo que acoger lamentablemente a quiebra, el espacio que tenía destinado a la federación, ¿quién se lleva el riesgo de no abrir? ¿El arrendatario o el arrendador? ¿Quién es el que está perdiendo plata? El hotspot en Santiago. ¿Arrendatario o arrendador? Arrendatario. Listo, pues entonces el riesgo es del arrendatario. ¿Entiendes? Cuando el riesgo es del arrendatario.
además de los beneficios, porque los beneficios son medio obvios, como que uno dice, oye, estamos ganando plata, sí, pues, el problema es cuando hay que cerrar todo. Ahora el problema, ya, ese es el riesgo. Ya, el que se lleve ese riesgo es el que lo debe reconocer en su balance. En un leasing financiero, entonces, el arrendatario lleva esto. Entonces tú dices, oye, yo te arrendé el capital, si la universidad está abierta, está cerrada, si se robaron los proyectores, si funciona la sala híbrida o no, si tuviste que bajar la mensualidad, tuviste que dar más becas, comprarle internet, comprar cámara, ¿qué le importa al Santander? El Santander no se mueve una coma de la cuota. ¿No te gusta? Que te lo quito. Ah, no, pues es que esto va a pasar en 2 años. Entonces la universidad tiene una perspectiva mucho más de largo plazo. Entonces por eso habrían, no sé, 4 o 5 razones para decir que el leasing de la universidad es financiero por donde se mire. ¿Se entiende? Entonces lo que el Santander realmente te está arrendando es el capital para, cómo esté el activo, más lo mismo. A mí me importa la cuota que me va a pagar, no si el avión se cae, si el tractor funciona, si el edificio se está quemando, no se está quemando, tiene gimnasio, no tiene gimnasio, no sé. Aumentó la matrícula, los puntos de la PSU, de la PTU, todo, no, chao. Nadie, al Santander le da lo mismo eso. Lo que le importaría sería que la universidad no pudiese pagar. ¿Entiende? Por eso decíamos que el riesgo de la cuenta por cobrar es la incobrabilidad. El riesgo del activo es que se queme, deterioro. Entonces el deterioro proviene de formas distintas. Una es la incobrabilidad, otra es que, por ejemplo, no lo puede usar. Entonces el valor en uso del edificio es 0. Ahora, en el corto plazo. Obviamente uno dice, oye, a 20 años igual hay flujos de caja. ¿Se entiende? Pero eventualmente tú podrías decir, oye, si esto se estira mucho, hay que hacer una prueba de deterioro del activo por derecho de uso que reconocí por los contratos de arrendamiento. ¿Se entiende? Claudio. Perdón. Rosario, ¿quedó claro? Sorry. Sí, creo que quedó claro. Claudio, ahora sí. Una pregunta que no entendí la lectura. Era de que al final no se cuentan ese 75 y ese 90% de la vida útil del valor actual. Vamos hacia allá. Lo vamos a resolver. Pero diría que el 90% del valor presente de las cuotas o el 75% de la vida útil no es algo que aparezca en IFRS, es algo que aparece en las normas de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos sí es, esto es A, esto es B, esto es C, esto es D, no te pueden mover, te aprieta. IFRS te dice, mira, diseña esta línea, pero una línea punteada, no una línea continua, y mantente dentro de este recuadro. Nada más, si a ti te gusta el recuadro más acá o más acá o más acá, bueno, explícale a tus inversionistas por qué, pero si te va a cambiar de eso, vas a tener que escribir páginas y páginas de los estados financieros en el por qué. Y si no les gustan los inversionistas, te van a cortar la cabeza. Pero tú diseñas cuál es el marco sobre el que tú quieres regirte. Entonces, dice, oye, que sea una parte importante. ¿Cuánto una parte importante? No es eventualmente claro, ¿se entiende? En Estados Unidos es 90% o 75% de la vida útil, pero para IFRS no existe como un número exacto. Ok, o sea, igual podría ser cualquiera de la una o de la otra. Si pagas el valor presente del 90%, o sea, eso, o tienes más eso. del... De las 10 no tengo que tener las 10, si con una encuentro ya listo, es financiero. Lo que pasa es que si no puedo probar ninguna de las 10 u 11 condiciones, entonces es leasing operativo. Pero solo necesito probar una, no es como cuando hablamos de activos intangibles que tienen que ser todas. El concepto para los abogados es copulativamente las 6 y entonces entro en la fase de desarrollo, no. Aquí es cualquiera de estas 10 te funciona si es financiero. Si no te funciona ninguna de las 10 operativo, por eso que es súper difícil decir que el leasing sea operativo. Dice, oye, no esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, nada, ninguna haya, entonces es operativo. Pero digo, esta sí, listo, has sacado, hasta ahí es financiero, no tengo que seguir probando nada más. Dale, gracias, profe, se entendió. No hay de qué. José. Profesor, sí, que entonces la gran diferencia de un leasing como operativo y financiero es que al final el arrendador, como el que tiene, se va a hacer cargo del activo y en el otro va como al final se va a hacer cargo como de cuánto le pagan, como el interés. Eso. ¿Gana? Y otra pregunta, ¿este juega en control de lectura? Debería estar en la programación de webcurso. Yo No diría hay. que no Es hay. el 13. Es la otra semana. Eso. Una antes de irnos al break, creo. La Sí. semana de pausa.
Profesor, no entiendo una cosa. El otro José. El otro. ¿Por qué dicen que, o sea, que un activo bajo $5.000 no se tiene que registrar? Ya, ahora voy a eso, ahora voy. Ya, perfecto. Voy a hacer como en la clase en vez de seguir contestando preguntas. Dale. Tú dices esto, mira. El arrendatario siempre debe contabilizar el leasing como financiero para cerrar justamente los baches que hemos discutido, que como que nadie lo contabilizaba, que la contabilidad era media imaginativa, que es el nombre bonito para decir que era fraudulenta, porque en el fondo, y esto fue el rumor que ronda en torno a la norma, que en el fondo el presidente del ISB dijo, oye, estoy volando en un avión y este avión estará en el balance de la compañía o no, empezó a ver. Oye, 10.000 aviones estaban contabilizados dentro de los balances, pero habían 20.000 volando. Oye, la mitad de los aviones no está dentro de. Entonces eso genera una diferencia significativa porque tú estás subestimando el activo y subestimando el pasivo. Y fíjense que el activo, sea el derecho de uso, sea el avión como PPE, se deprecia o se amortiza con el tiempo y eso es un gasto. Y el pasivo genera intereses y ahí tengo otro gasto, entonces estoy subestimando los gastos. Como mostré menos gasto, aumenté la utilidad y eso no es la realidad para los inversionistas. ¿Se entiende? Entonces eso produce que la empresa haya subestimado la posición financiera porque ahora está más endeudada, que lo mostramos nosotros en la clase anterior, y además las utilidades están exageradas. Entonces eso no representa información de calidad para los inversionistas. Ahora, el arrendatario siempre debe mostrarlo como financiero a menos que el mostrarlo de otra forma no le importe a nadie. Esa es la lógica detrás de que existan dos excepciones. Por ejemplo, si tú arriendas por un mes un auto, tú dices, mira, podría reconocer el activo por derecho de uso y al final del mes depreciarlo todo, porque nadie va a depreciar diariamente. O podría reconocerlo como un leasing operativo y llevar toda la cuota a gasto. Bueno, la diferencia que va a ocurrir entre que tú deprecies más los gastos por intereses del pasivo o la cuota completa es cero. En un mes. Entonces tú dices, oye, si es un mes súper tonto, hacer el esfuerzo de contabilizarlo, hacer una tabla de desarrollo, etcétera, si en realidad al final del mes va a ser exactamente lo mismo. Si uno dice, y son 3 meses, son 6 meses, hasta un año, la diferencia en el valor presente, por ejemplo, va a ser muy minúscula. Entonces, no, registrar el gasto por arriendo o registrar el gasto por la depreciación / amortización, más el gasto por intereses, prácticamente va a ser lo mismo. Por ende, si el contrato es de muy corto plazo, no se condice con la mejora en la calidad de la información el que tú te esfuerces más. Así que hagámoslo simple, esa es una excepción, llévalo todo a gasto. En el corto plazo, si el contrato es de 20 años, hay una distorsión gigantesca y nosotros sí mostramos la línea recta, mostramos que esto caía, entonces dijimos no puede ser. En el largo plazo sí va a haber una diferencia importante y por eso mostramos los estados financieros en la universidad, que en el fondo el pasivo valía algo distinto que el activo, pero si durara 6 meses, al final de 6 meses los dos valen cero. ¿Se entiende? Por eso le subimos los de Entel, por ejemplo, y Entel ya tiene un impacto más significativo en patrimonio, en no menor, porque el activo se desgasta mucho más rápido que lo que voy pagando el pasivo. Una de las razones. Por eso también subimos el de una compañía de seguro. Pusimos ahí, oye, mira, las compañías de seguro, para que entiendan el negocio, una parte importante son las cuentas por cobrar que tengo por leasing y las propiedades de inversión sobre todo. Su negocio es financiero, su negocio no es cobrar prima y pagarle poco a los asegurados, no es así. Y todo tipo de compañías de seguro, yo subí ahí Chilena Consolidada, pero si ustedes quieren ver una mutualidad, por ejemplo, la Mutual de Seguridad es una compañía de seguros de salud, la ISAPRE esencialmente lo mismo, ¿se entiende? Por el otro lado, uno dice, oye, mira, si uno mira una empresa como Caterpillar Financial, oye, cualquier empresa que se dedica a fabricar bulldozer, grúas, maquinaria, camiones de tolva, camiones cementeros, lo que se le ocurra, bueno, esa empresa te da el financiamiento por una razón. Yo soy Chevrolet Servicios Financieros, ¿por qué financio la compra de un auto? ¿Por qué ustedes me prestarían plata para comprar un auto que ustedes hacen? ¿Porque voy a ganar algo?
No sé. ¿Qué van a ¿Se ganar? usa? No, una razón de negocio, no me digan nada contable. ¿Por qué ustedes me prestarían plata para comprarle el auto? Porque después me va a pagar el auto y además me va a generar intereses del préstamo que yo hice. Sí, pero los intereses podrían ser iguales al valor del dinero en el tiempo y corren el riesgo de que yo no les pague, no sé, ese quizás no es su negocio. ¿Por qué ¿Cuál no es su puedo quedar con el negocio? auto si no me pagan? Eso, vender auto. Entonces, y me quedo con el auto, pero ojo, tú eres Chevrolet, ¿te quieres quedar con tus propios autos? No, Entonces, ¿cuál es el negocio de Chevrolet? vender el auto. Vender auto, pues entonces lo mismo Caterpillar, oye, maquinaria industrial en toda la empresa más grande del mundo, minería, todas las cuestiones son CAT, listo. Ya, pues entonces, ¿cuál es tu negocio? Vender máquinas. Tu negocio no es ganar intereses. Sí, pero es que si yo financio al cliente, le doy un contrato de leasing en 3 años. Creo que al menos en la esencia la idea de me quedo con el auto iba en buena línea, porque tú no te quieres quedar con el auto, pero tú quieres que si yo le quito el auto, no quiero el auto, insisto, pero si yo le quito el auto, la empresa va a quedar sin auto, ¿qué va a tener que hacer? Arrendarlo de nuevo. Comprarlo de nuevo. Y entonces fíjense que eso hace que tú crees lealtad con el cliente. Yo le hago el contrato de leasing por 3 años y a los 3 años le vendo otro y a los 3 años siguientes le vendo otro y a los 3 años siguientes le vendo otro. Me aseguro de tenerlo acá. Porque quizás le subsidio la tasa de interés y el banco le cobraría 7 y ya yo le voy a cobrar 5 o pierdo plata. Sí, pues, pero me gano el margen bruto en la venta del auto o de la maquinaria o de cualquier otra cosa. ¿Se entiende? Entonces todas esas empresas que fabrican los productos y entregan el servicio de financiamiento, apoyan al negocio que es la venta de productos. ¿Se entiende? Por eso hay que pensar en la esencia del negocio. Los intereses está bien, se ven bonitos, pero obviamente la parte dura no proviene del financiamiento, proviene del volumen de negocios que hace vender las maquinarias, vender los tractores, los camiones, los automóviles, etc. ¿Se entiende? Vuelvo a la lámina. Si el contrato es de muy corto plazo, la distorsión entre contabilizarlo como operativo financiero prácticamente no existe. Por ende, ¿para qué voy a hacer un esfuerzo de hacerlo más complejo si no pierdo calidad en la información? Y por el otro lado, del activo de bajo uso, y contesto después la pregunta, es imagínense la máquina de filtrar agua para los que los vivan en departamento, para los que vivan o las que vivan en departamento. Oye, si yo contabilizo la máquina que vale 100 lucas, estoy exagerando, y la voy depreciando todos los meses, o digo que no tengo la máquina, a nadie le importa. Nadie le importa en la empresa. Entonces hoy tiene una impresora, ¿está dentro o no está dentro? Nadie le importa, son computadores, no le importa. ¿Qué te importaría que tú tuvieras un avión de 300 millones de dólares y no lo contabilizaras dentro de? O tú tuvieras 500 locales, 2000 locales y ningún local está dentro de tu balance. ¿Y cómo? No, no sé, pues ¿en qué vende? No, en nada. No, eso no es un estado financiero que represente la realidad del negocio. Pero si tú estás dejando por simplicidad fuera activos de pequeño valor, 5.000 dólares, no distorsionan la posición financiera de la empresa. No estoy subestimando una cuantía importante del valor de la empresa dentro de los balances, ¿se entiende? Entonces originalmente se pensó en 5.000 dólares, pero en realidad las empresas en Europa, al menos en la zona euro, dijeron, oye, 5.000 euros. Alguien me dirá, eso es más de 5.000 dólares, solamente un valor referencial. Entonces las compañías en Suiza dijeron, 5.000 francos suizos. Y la en Inglaterra dijeron 5.000 libras esterlinas, que alguien me decía, oye, eso es como 7.000 dólares. Bueno, en torno a 5.000. La idea esencial es que como el activo vale tan poco, estando dentro del balance o fuera del balance es inmaterial. Y el inmaterial se refiere a que es irrelevante para tomar decisiones estratégicas o tácticas del negocio. ¿Entiendes? Siempre, si tienen duda, piensen en el negocio, vayan desarrollando su intuición de negocio. Oye, ¿a quién le importa esto? A nadie, chao, por la contabilidad debe apoyar la toma de decisiones, no dificultar la toma de decisiones. ¿Sí? Jaime, ahora sí. Profe, en el ejemplo que dio de Chevrolet, ya, yo pago las cuotas por 3 años, después ellos me quitan el auto, me pasan uno nuevo y yo sigo pagando por otros 3 años. ¿Eso era? Sí. Ya, En perfecto. el fondo la empresa Entonces, se acostumbra a pagar forever and ever. ¿y eso también las personas naturales lo pueden hacer o no? Sí. Ya, bacán.
En Estados Unidos es súper típico porque a los 3 años no tengo que hacer la revisión técnica, no tengo que hacer o tengo que hacer los mantenimientos, pero vienen en el concesionario, entonces están incluidos dentro del contrato de leasing, etc. Entonces, después cuando sí hay que ir a sacar la revisión técnica, chao, uno nuevo. Entonces es súper típico que si tú quieres mantenerte con un auto, me acostumbré a pagar la cuota forever and ever nomás. Y eso te permite renovar la tecnología. Así que a nivel de la empresa, la universidad, por ejemplo, HP, pues dice, mira, aquí está todo el laboratorio. A los 3 o a los 5 años, HP te renueva todos los computadores. Entonces te evita, hay una ventaja evidente, es que te evita quedarte con tecnología obsoleta. ¿Sí? Entonces, mire, la siguiente complicación que se ha notado en la práctica de implementar esta nueva idea, porque quizás no es tan evidente, en especial cuando uno piensa en la lógica del curso anterior de introducción a la contabilidad, es decir, mira, tú tienes un activo que vale en valor presente X, ¿ya? Y esto va a ser tu cuota o canon traído a valor presente, ¿ya? Digamos que son todas las cuotas iguales, después podemos sofisticar eso, pero es un problema de matemáticas financieras, no un problema de leasing. Durante N periodos, las cuotas generalmente se van a pagar al principio del periodo o al final del periodo. ¿Final? No. O sea, las cuotas al principio. Al principio. En el caso de las propiedades, el mes de garantía. Pero les diría que el estándar en general es justamente cobrar como un pie o una cuota a la firma del contrato. Listo. Entonces esto genera que sea anticipada. Eso es lo que está haciendo en el valor presente. Y además tú vas a decir, oye, quizá al final tengo una opción de compra que va a ser ejercida con razonable certeza. Entonces tú dices, oye, mira, tengo un avión de 300 millones de dólares, tengo un contrato de leasing por 10 años, 120 cuotas de 3 millones de dólares mensuales. Listo. Si yo les doy la opción de compra de que en 10 años más ustedes lo pueden comprar por 300 millones de dólares, ¿lo comprarían o no? No. No. ¿Por qué no? Porque ya está depreciado y ese valor es muy alto después de 10 años de uso. Eso es. Por eso que un error clásico es decir, oye, existe la opción de compra del leasing financiero. No es cierto, porque esa opción está lo que llamamos en finanzas deep out of the money. Nadie ejercería eso, es una estupidez. Si yo les digo, oye, la pueden ejercer comprándolo por 50 millones de dólares, ¿la ejercerían o no? Le entra la duda. Ante la duda, no. Pero si yo les digo, pueden comprarla por $1 millón de dólares, ¿comprarían el avión o no? Sí. Sí, listo. Entonces la opción de compra sí es un pago que tú esperas realizar a través de la vida útil del contrato. ¿Se entiende? Entonces depende si la opción es muy baja o no que genere eso. Ya, yo tengo el valor presente de esto. Entonces fíjense, tú dices, oye, yo tengo un auto que vale, invento, 20 millones, no lo invento, en realidad me tocó un contrato de leasing hace unas semanas así. Entonces digo, oye, 20 millones esta camioneta, ya pago una cuota de un palo, son 25 cuotas, 2 años más la opción de compra al final de $1 millón, listo. Tengo la cuota, digamos, tengo el plazo y tengo el valor presente, porque sé cuánto vale el activo, listo, pues lo único que tengo que despejar ahí es la tasa de interés. ¿Se entiende? Y eso lo hicimos en el ejercicio de matemáticas financieras, creo que el 2 de ese set de ejercicios. Si no, por favor, paso, que vayan soltando la mano, traten de hacer eso. Un par de ejercicios a la semana no va a matar a nadie. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí uno dice ya, pues, la tasa implícita, que era antes lo que uno no decía. Lo que podría pasar es que tú digas, es que yo construí el activo y nadie sabe cuánto vale. Es un activo específico. Esto sobre todo pasa con los activos intangibles, por eso ha costado mucho que alguien encuentre alguno que revalúe. Ojalá alguien lo logre, pero es difícil porque no hay un mercado activo dado que el activo único. Entonces alguien me dice, oye, yo no sé cuál es el valor presente, el fair value. No sé. Entonces, si no sé el fair value y no sé la tasa, no puedo resolver la ecuación. ¿Entiendes? Y te contesto al tiro, José, la duda. Yo no sé cuánto es la cuota.
Porque dice, mira, en LATAM, yo te pago por los kilómetros recorridos, te pago, invento, $1.000 por cada kilómetro que recorre. Chuta, ¿cuántos kilómetros va a recorrer? No sé, no conozco la cuota, entonces sé cuánto vale el avión ahora, sé cuántos años dura el contrato, pero no sé ni la tasa ni la cuota. No puedo calcular eso. Tengo de nuevo dos incógnitas para una ecuación. O tú no sabes cuánto va a durar el contrato. Tú dices, oye, ya, yo te arriendo el avión por 3 años. Y en 3 años más volvemos a renegociar el contrato. Listo. Entonces, yo no sé si al final voy a renovar o no. Entonces, no sé si el plazo del contrato es 3 años, 6 años, 9 años, 12 años, 15 años o 3 nomás. Si no conozco el N de nuevo, tengo más de una incógnita, no puedo despejar eso. Cuando no pueda despejar eso, entonces tú dices, mira, si yo no hubiese pedido el leasing, voy a pedir un préstamo. Entonces voy y cotizo en un banco. ¿No? La tasa incremental de endeudamiento suena como súper sofisticado, pero tú vas y dices, oye, si yo les pido $300 millones y les dejo como garantía el avión, por eso la garantía, el colateral o el respaldo es súper importante, y ustedes me dieran 10 años y todos los riesgos adicionales se mitigan de la misma forma, lo dejamos escrito en el contrato. ¿Qué tasa me dan ustedes? 6%, ¿listo? Entonces, el contrato de leasing lo voy a descontar justamente a esa tasa que fui a preguntar a un banco, 6%. ¿Entiendes? Si yo hubiera tomado otra alternativa que no es el leasing, me hubieran cobrado eso. Esa es la tasa incremental de endeudamiento. ¿Sí? José, ahora sí. Profesor, eso que dijo usted que practicáramos unos ejercicios al mes de leasing, ¿o no? No, dije 2 a la semana, no 1 al mes. 1 al mes muy poco. Sí, perdón. 2 a la semana. ¿Dónde los podemos encontrar en los de leasing? O sea, los de leasing están debajo de la clase, pero yo diría matemáticas financieras. Creo que generalmente, quizás hay algunas diferencias, pero quizás lo que tenían menos, o lo que tiene peores resultados de la prueba 1 es matemáticas financieras. Y leasing, bono y acciones son puras matemáticas financieras. Entonces, si alguien parte por lo más básico, vayan increciendo del amoroso al intermedio como para ir soltando la mano, porque esto es como derivar. Hay que hacer muchas derivadas para aprender a derivar y la regla de la cadena y todas esas cosas. Entonces, si después yo trato de optimizar, pero no sé derivar, estoy muerto. Aquí es lo mismo, pues necesito hacer matemáticas financieras, suelten la mano, para que después en leasing ustedes puedan determinar si el valor presente, si la opción, si otras cosas más sofisticadas que van por encima de las matemáticas financieras. Matemáticas financieras es algo que necesitamos. Entonces, volvería sobre el set que nosotros hicimos ese último jueves antes de la clase, harto ejercicio de matemáticas financieras ahí. Yo ocuparía ese set para resolver todos los que falten para soltar la mano, para que no se queden esperando a que quizás cerca del 15 de junio, es bien lejos la prueba, empiezan, que no sabía calcular valor presente, va a ser imposible remontar eso. Por eso yo les recomiendo hacer de ese set un par a la semana. Gracias. Santiago. Pues en el caso que habla de leasing en el cual no se sepa bien el plazo total, ¿no se podría considerar como una perpetuidad hasta el momento que toque pagar la opción de compra si es que es necesario? Pero que si voy a pagar la opción de compra al infinito, nunca la voy a pagar. Primer detalle como tengo. Segundo, es difícil que un activo dure para siempre. No imposible, pero es súper difícil. No, pero en contratos, por ejemplo, en que son de muy largo plazo y que se sepa que va a haber una innovación como estable hasta que la empresa muera o una de las dos mueran, como ahí se podría considerar como una perpetuidad. No diría que ni siquiera para los terrenos vaya a pasar eso en la realidad. Me inclinaría por la respuesta de no, nunca supongamos una perpetuidad. Para simplificarlo, creo que obviamente podemos llegar a discutir un caso en el que ocurra eso, pero una cosa que va como, ahí hay que ser experto en leasing, trasciende en el fondo de los objetivos de aprendizaje de esto. Ok, perfecto. José. Sí, pero eso es algo más práctico, que yo en sí como que no me sé mucho las fórmulas de valor presente, valor futuro y como ninguna de esas, sino que trabajo más con Excel yo. Como que a futuro voy a tener problemas en eso o voy a poder seguir trabajando en Excel. Como que o me voy a tener que aprender. Ya, perfecto. Con Excel. Claro, lo No que es pasa es necesario. que
no es necesario aprenderse la fórmula al pie de la letra, porque no me la sé yo. Total, están en las láminas. Pues. Después, cuando trabajen, la van a encontrar en no sé, en las láminas, en el libro, en internet, donde sea. Lo que pasa es que, por eso, fíjense, en ningún caso dijimos, oye, calcula el valor presente. Dudo que alguna de las 200 y fracción de preguntas de la prueba haya sido calcula el valor presente. Lo complejo es identificar qué te están preguntando. Entonces, el objetivo de aprendizaje para nosotros es que ustedes puedan identificar que, por ejemplo, si decimos, oye, la empresa cobra tanto, cobra 2 millones, pero de eso tanto son gastos por arriendo, tanto es de los gastos comunes, tanto del fondo de promoción, por ejemplo, ustedes puedan separar que una parte corresponde al leasing y la otra son servicios, nada que ver. Ahí hay un objetivo de aprendizaje importante. O que si no todas las cuotas son iguales, ¿cómo podrían traer a valor presentes cuotas que no son constantes? ¿Se entiende? O si la cuota se paga al principio, que ustedes reconozcan que el valor presente de una anualidad anticipada es más valioso por todas las razones que discutimos que uno vencido, exclusivamente. Pero si lo ocupan con el Excel y eso es mucho más corto, bienvenido sea. Ya, perfecto, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, miren, esta es la situación que se van a dar. Por ejemplo, situación 1, le voy a ir poniendo una flechita. Si el arrendatario considera que el leasing es financiero, ¿quién es el que corre los riesgos y beneficios del activo? Arrendatario. El arrendatario. Entonces, si el arrendatario reconoce el activo, entonces, ¿qué activo va a reconocer? Activo por derecho de uso. ¿Sí? Entonces ahora fíjense, si el arrendador considera que el leasing es operativo, ¿quién corre los riesgos y beneficios? El mismo. Del arrendador. Entonces, si tiene una propiedad, si tiene un inmueble, digamos, tiene una propiedad de inversión. Si tiene un mueble, tiene una propiedad planta y equipo. ¿Se entiende? Entonces alguien aquí, como que uno dice, no. ¿Cómo vamos a ver dos activos si hay un solo local, hay un solo tractor? Sí, pues no son el mismo activo. El activo por derecho de uso, ¿cuánto vale cuando se acabe el contrato? Nada. Nada. ¿Qué le pasa con el tiempo? Se amortiza. Se deprecia. Se deprecia, se amortiza, listo. Eso no le pasa a una propiedad de inversión. Así que no es que estemos repitiendo los gastos. Aparte, tú tienes una propiedad de inversión, yo tengo el derecho a usar la propiedad de inversión, no es el mismo activo. Lo mismo con la propiedad planta de equipo. ¿Sí? Y eso sería solamente en el caso que ya dijimos, el arrendatario siempre lo muestra como financiero, a menos que ocupe las excepciones de recién. Entonces sería que ambos estamos de acuerdo que es operativo, pero por norma yo estoy obligado a mostrarlo por ser el arrendatario. Ya está bien. Alguien podría decir, oye, eso crea una distorsión. Sí, pero la distorsión es mejor a no mostrar nada. ¿Se entiende? Si ambos estamos de acuerdo con que el contrato es financiero, que es el caso 2, entonces el arrendatario es el que corre los riesgos y beneficios, tiene el control, muestra el activo por derecho de uso. Y justamente esto es todo lo que discutimos en las preguntas iniciales. Entonces, al Santander no le importa nada cómo esté el edificio de Viña. ¿Qué le importa? Cobrar. Cobrar, pues listo. Cuenta por cobrar. Ahí está. Quizás esta flecha no se ve tan bien. ¿Entiendes? ¿Qué le importa cobrar? Cuenta por cobrar, si esa es la esencia del activo. ¿Entiendes? Pensemos en el otro caso, que ambos determinan qué es operativo. Fíjense que eso ya es algo bastante más, diría, exclusivo o extraño, porque el arrendatario tendría que encontrar una excepción. El contrato es de muy corto plazo, en un rentacar, o el activo vale muy poco, la máquina va a filtrar agua. ¿Se entiende? Entonces, si se da este caso, que el arrendatario es operativo, ¿quién corre el riesgo o quién tiene el control del activo? El arrendador. El arrendador. Listo. Y el arrendador piensa lo mismo. Entonces, ¿qué activo tiene el arrendatario? Ninguno. Ninguno. Solo paga nomás. El que tiene el activo es el arrendador, perdón. El arrendatario dice, no, pues yo gasto por arriendo nomás, si después no me traen, no sé, agua al edificio, chao, entrego la máquina de vuelta y el activo no es mío. Está aquí, pero no es mío. ¿Se entiende? Entonces, por eso que si tú tienes un inmueble, tipo este caso es lo que veíamos sobre el Parque Arauco, por eso cuando en algunos ejercicios decíamos, oye, es que un leasing operativo, ¿qué significa eso, profe? Yo le dije, problema para más adelante, y aquí estamos más adelante.
¿Se entiende? Oye, no, porque el Parque Arauco sigue siendo el dueño y nunca te da la opción de comprar el local, ni una cuestión. Chao, el control siempre es del Parque Arauco. Entonces, el que se lleva el problema de que los malls no puedan abrir el Parque Arauco, listo. Ahí está. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, si es mueble, una propiedad de inversión, si es mueble, si es un tractor, un camión, es una propiedad planta de equipo. ¿Sí? El último caso, el cuarto, es el que se quiso eliminar, porque fíjense que si el arrendatario dice que el leasing es operativo, ¿quién debería reconocer el activo en su balance? El arrendador. El arrendador. Y si el arrendador dice que es financiero, ¿quién debería reconocerlo en su balance? El arrendatario. El arrendatario. Entonces fíjense que esta situación de acá es que los dos se pasaron la pelota. Entonces, como tú dices que es mío y yo digo que es tuyo, ¿quién lo tiene en su balance? Nadie. Nadie, po. Listo. Eso no puede pasar. Prefiero ponerme en el caso 1 en el que 2 esté como sobrecontabilizado, entre comillas, muchas comillas, a que esté subcontabilizado. ¿Se entiende? Porque yo digo que no tengo nada, tú dices que tiene una cuenta por cobrar y nadie desgasta este activo, nadie lo deprecia, nadie lo amortiza, etc. Entonces eso produce que haya una diferencia bien significativa. Por eso que este caso de acá es el que se quiere evitar casi a toda costa. Se pueden dar unas combinaciones matemáticas súper extrañas, pero normalmente vamos a estar de acuerdo en cuál es la idea sobre el activo y no deberían darse casos sumamente extraños. ¿Entiendes? Entonces, ese último es el que se quiso evitar. Perdón, ¿alguien decía algo? Camila. ¿En qué caso se puede dar el primero y el último? El primero y el último, en el caso nosotros pusimos el hotel. Hotel Corporation construye el Hotel Santiago en Kennedy con Alonso de Córdoba, con Vespucio, digamos, toda la esquina, y entonces el Mandarín o el Hyatt en anterioridad tiene que reconocer el activo por derecho de uso y Hotel Corporation of Chile reconoce la propiedad de inversión. ¿Entiendes? Diría que las tiendas anclas de un mall también reconocen esa misma situación. Tengo un activo que vale más de $5.000, estoy obligado a mostrarlo como financiero. Aunque en la esencia del contrato sea operativo, igual tengo que mostrar el activo por derecho de uso. ¿Entiendes? Entonces fíjense que lo que queda como activo para el arrendador es menos, pues el valor residual, si lo es que lo recibo de vuelta, o la parte de la vida útil del activo que no esté cubierta en el contrato, invento. Oye, el edificio dura 80 años, pero te lo arrendé por 50. Bueno, mi activo solamente vale los últimos 30 años, que ya sabemos, o ojalá ahora sepan que en valor presente vale mucho menos todavía, porque está muy en el futuro. ¿Se entiende? Ya, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, fíjense que lo que es fácil es que el leasing operacional es intro a la conta. El que paga la cuota, gasto por arriendo. El que recibe la cuota, ingreso por arriendo. Nada más sofisticado. Si tú tienes un leasing de capital o un arrendamiento de capital o financiero, entonces una parte de la cuota genera intereses, otra parte genera amortización. Por eso saber hacer una tabla de desarrollo es crucial aquí. Si no saben hacer tabla de desarrollo, hagan 2, 3, 4, 5, las que necesiten para tener súper claro que hay una parte que es la columna de los intereses, que para el que lo pague va a ser un gasto, para el que lo reciba va a ser un ingreso. Y otra parte que es la columna de la amortización, que va a generar una disminución en una cuenta por pagar para el arrendatario, el que debe la plata, y una disminución en una cuenta por cobrar para el arrendador, el que le deben la plata. ¿Se entiende? Entonces tengo un activo o un pasivo que va bajando con el tiempo cuando baja. Baja el pasivo para el usuario, arrendatario, baja el activo para el arrendador, el dueño. Me enredé ahí, ¿me lo podría explicar de nuevo? Es que le pido disculpas, pero... Lo explico. Yo pago 100 de cuota. Esta es la cuota. Entonces, por un lado digo, oye, los intereses en la cuota son 30 y la amortización es 70. Eso lo voy a sacar de una tabla de desarrollo construida por todo el contrato de leasing. Entonces, bueno, aquí no quedó claro que eso decía 30. Aquí tengo 70. Entonces, esto va a ser, si yo recibo los intereses, un ingreso. Si yo pago los intereses, un gasto. Esta parte de acá, si yo pago, va a reducir el pasivo que tengo con el Parque Arauco.
Si yo recibo eso, entonces va a reducir la cuenta por cobrar que yo, Parque Arauco, poseía contra uno de mis arrendatarios. ¿Entiendes? Entonces debo hacer la tabla de desarrollo en todo el contrato de leasing e ir reconociendo parcializadamente eso, que es lo que vamos a hacer el jueves. ¿Sí? Ya, perfecto, gracias. Ahí de que, Alfonso. Ahí, para ver si estoy bien, ahí el asiento sería como, o sea, para el arrendador sería el efectivo contra ingreso por financiero y cuenta por cobrar, ¿o no? Sí, tal cual. Ya, perfecto. Gracias. Tal cual. Cargo el ingreso, abono el efectivo y la cuenta por cobrar. Eso mismo. Perdón, perfecto. perdón. Lo dije mal. Cargo el efectivo y abono el ingreso financiero y la cuenta por cobrar. Ahí sí. Voy a escribir. Y profesor, la parte de ingreso financiero únicamente me puede pasar si es que el valor razonable está por sobre la cuota que estoy pagando, ¿no? No, sobre el... Creo que eso no tiene que ver nada. El que esté por arriba o por abajo era el problema que planteábamos en la clase anterior, pero eso no tendría que ver con el cómo reconozco el ingreso financiero. Sí o sí va a tener ingreso. Lo que pasa es que ese problema de la clase anterior cambiaba la tasa, pero con esto no tiene nada que ver. Ya, perfecto. Entonces, fíjense que el que tiene el arrendatario va a tener el activo por derecho de uso. Si el leasing es operativo por cualquier razón, en el fondo, fíjense que el leasing es el financiamiento. Entonces, si no es financiero, si es operativo, más bien es un contrato de servicio. Oye, yo te doy el servicio de prestarte el auto. Imagínense que tomar un Uber quizás podría ser una especie de leasing, pero nadie diría que soy el dueño del auto en los 30 minutos que dura la carrera. ¿Entiendes? Es más bien un servicio. Por eso si le es más fácil pensar en que un leasing operativo es un servicio y un leasing financiero literalmente es un financiamiento y si quieren verlo como un préstamo, bienvenido sea. Por eso que el leasing como que tiene la esperanza que tú compres el activo o tú lo ocupes hasta el final de la vida útil y después, chao, no sirve para nada nomás el activo. ¿Se entiende? Entonces, para traer a valor presente esto, lo que nosotros vamos a incluir aquí son todas las cuotas que existan, los cánones de arriendo, cualquier cosa que tenga como sanción un término anticipado del contrato siempre y cuando yo piense que va a pasar eso. Por ejemplo, yo digo que el contrato va a ser de 10 años, pero tú esperas que te cancelen antes, a los 5 años. Pero si tú cancelas a los 5 años el contrato, me tienes que pagar, no sé, 6 cuotas adicionales. Entonces, si tú crees que eso va a pasar por alguna razón, no es lo más común, pero podría pasar, entonces tú dices, oye, esas 6 cuotas debería incluirlas dentro del valor del pasivo financiero. Si tú al final del contrato me aseguras que el activo va a valer X, el valor presente de esa X es un pago garantizado en el contrato, por lo tanto debería ir. Si existen ciertos pagos que varían, por ejemplo, es muy lógico que los contratos sobre bienes inmobiliarios están hechos ¿en qué moneda? En Chile sobre todo. UF. UF. Entonces nadie sabe cuánto va a ser la UF en un mes, pero más o menos sabemos cuánto va a crecer. Entonces un pago cierto no es contingente, y con contingente se refiere a que depende de que vuele. Los de kilómetros recorridos del año, les decíamos que era eso. Quizás si tú tienes, por ejemplo, en la agricultura, sobre todo algunos contratos de seguro, dicen, oye, si llueve más que tanto, si hace más calor que tanto, si hay más frío que tanto, para que te protejan de la helada, oye, eso es contingente al clima, chao. Eso no es. Es que varíen con el índice de precios del consumidor o la inflación o con las tasas de mercado. ¿Se entiende? Y si existiera la opción de compra, pero tú tienes certeza que la vas a comprar, lo que dijimos recién en el ejemplo, entonces todos esos pagos deberían incluir dentro del pasivo financiero. El activo por derecho de uso, por el contrario, debe tener todo eso y además, por ejemplo, tú podrías decir, al final yo voy a tener que desmantelar, entonces le tengo que agregar la provisión por desmantelamiento igual que a todos los otros activos que dijimos. Si tú para lograr el contrato te juntaste a comer, hiciste un viaje a China, no sé qué cosa, le enviaste algunos regalos a los clientes, algunos prototipos, algunas muestras sobre todo de tejido, etcétera,
para lograr tener el contrato, todos esos costos incurridos inicialmente como incentivo deben ser incluidos dentro del activo por derecho de uso. Si tú tuviste que probar, transportar, pagar seguro, pagar IVA o cualquier otra cosa que sea necesario para dejarlo operativo, entonces da eso. Y por ejemplo, tú dices, oye, yo empiezo a pagar el contrato de leasing hoy día, pero yo tengo que hacer unas pruebas, una certificación internacional y esto demora 2, 3 meses. Bueno, todos los intereses que pasen en esos 3 meses se van a agregar o activar, valga la redundancia, en el activo por derecho de uso. ¿Sí? Entonces, en el fondo la condición es la misma que vimos para PPE, para API, para AI, todos los costos que sean necesarios para dejarlo listo. ¿Sí? Vamos a las ventajas y las desventajas y con eso vamos a cerrar la clase hoy. La ventaja fundamental del leasing es el tratamiento fiscal. Si tú tienes un préstamo, la parte de los intereses va a reconocerse como gasto. Si tú tienes un leasing, toda la cuota va a reconocerse como gasto tributariamente, por ende va a bajar la utilidad. Y si tengo una utilidad tributariamente más baja, ¿qué pago menos? Impuestos. Impuestos, listo. Esa es la mayor ventaja posiblemente de ocupar el leasing como financiamiento. Pero además podríamos decir, oye, yo tengo leasing, tengo bonos, tengo acciones, tengo préstamos, tengo cualquier otra fuente de financiamiento más extraña, entonces, si no me quieren prestar acá, ni acá, ni acá, todavía tengo otra fuente adicional. Eso evita que teniendo buenos proyectos tú te quedes sin plata. Por lo tanto, ahí hay otra ventaja. ¿Sí? El leasing te financia muchas veces el 100% del activo, el préstamo jamás te va a financiar el 100%, entonces te presta más plata y en plazos más extensos. Nosotros vimos que el leasing del terreno por la fundación era 50 años y en hoteles, por ejemplo, Hotel Aton se ha visto 80 años perfectamente. Un banco jamás te dará un préstamo por ese plazo. Entonces estos plazos más exóticos o más extensos es una de las ventajas que tiene el leasing. No siempre, pero algunas veces. ¿Sí? Los que te prestan la plata para este tipo de cosas son proveedores de capital no tradicionales. Por eso quisimos subir una compañía de seguro, un fondo de pensión quizás, private equity, hedge fund, otras empresas que no son un banco en el fondo, que encuentran que es un buen negocio y tú te financias más barato y ellos reciben mejores tasas de interés que lo que recibirían en un depósito a plazo, por ejemplo. Entonces genera una ventaja para ambas partes, tanto el arrendador como el arrendatario. Si tú tienes activos que se amortizan o que se vuelven obsoletos súper rápido, los arquitectos que renderizan y revientan los computadores, o tú tienes laboratorios computacionales u otro tipo de equipo, que si tú lo compraras lo aguantas hasta el fin de los días, pero tú entras en un contrato de leasing y lo vas renovando suficientemente rápido, es una ventaja. Nunca me quedo con algo que esté muy obsoleto. ¿Se entiende? Antes de que se acabe la vida útil económica, lo renuevo. Y además ese activo se paga con los flujos de activo, los flujos del mismo activo, perdón. Algo que debe ser evidente cuando uno mira el caso del hotel. Oye, yo se lo arriendo a Mandarín Oriental y Mandarín Oriental genera el servicio y con eso paga la cuota de arriendo. No tengo que hacer un hiper de inversión al principio que desembolsa una cantidad de flujos brutales y que si después el activo no da, muero. No, pues te entrego el activo de vuelta, cancelo el contrato de arriendo antes. ¿Se entiende? Entonces son las principales ventajas. Como desventaja, uno dice, mira, este sueño de la casa propia que algunos me plantean, el activo legalmente no es hasta el final del contrato hasta que se ejerce la opción. Y quizás nunca haya esa opción. Quizás alguien me dice, eso no vale nada, es más emocional que financiero, es cierto, pero algunas veces podría ser una desventaja. Si tú no cumples el contrato, las penalizaciones son mucho más altas que en un préstamo, por ejemplo. Entonces tengo que pagar muchas más cuotas, no sé, el 20 o el 30% extra, siendo que si yo cancelo prepago un contrato de préstamo, quizás sobrepago el 2 o el 3% solamente. Y sobre todo que si tú tienes, no siempre, pero en general, si tú tienes un préstamo y van bajando las tasas con el tiempo, típicamente en un crédito hipotecario, entonces tú vas a obtener tasas más baratas de financiamiento. Por lo tanto, la tasa, si van bajando, que es lo que ha pasado en las últimas 2 décadas, también bajan en el préstamo. En el contrato de leasing yo estoy amarrado a la tasa que tengo desde el principio del contrato y si cambian es súper difícil, no es imposible, pero es súper difícil que tú vayas a cambiar la tasa. Entonces estoy amarrado a una tasa que es mucho más alta que lo que obtendría ahora.
y esa podría ser potencialmente una desventaja. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todas Me quedó claras claro, y profesor. claros? Perfecto. Que estén súper bien. Chao, chao. ¿Le Chao, puedo gracias preguntar por- algo Buen día, de la profe. Gracias, lectura? Por profe. supuesto. Chao, profe, Igualmente, gracias. no hay de qué. Chau, chau. Ya que en la página 18 está hablando de los plazos del contrato y hay como Ujú. dos puntos que no los entendí. ¿Lo Ujú. leo o tiene la lectura ahí? Léelo. Ya dice. De igual forma, el plazo del contrato será el periodo no cancelable del mismo, considerando Ah. los periodos cubiertos por una opción de 1, renovación para el arrendatario si existe una razonable certeza de que se ejercerá la misma. 2, Ah. cancelación por parte del arrendatario si existe una razonable certeza de que no se ejercerá esta. Ajá. No entiendo eso. Ya. Tú haces un contrato de leasing por 10 años y Ujú. tienes la opción de renovarlo, ya, por otros 10 años. Entonces tú dices, oye, ¿qué es probable que lo renueven? Sí. Entonces el contrato dura 20 años, no dura 10. ¿Sí? Porque tú crees que se va a renovar, o 20, o 30, o 40, o 50, o lo que sea. ¿Entiendes? Y al revés, en vez de que sumen, tú dices, mira, dura 10 años, pero desde el año 5 podemos cancelar el contrato y quedar tan amigos como siempre. Tú dices, oye, ¿hay una alta probabilidad de que pase eso? Sí, el contrato no dura 10, dura 5. ¿Entiendes? Entonces, Ah, si existe esta opción de extenderlo o de cortarlo antes, tú tienes que evaluar si eso es posible que pase. Tú me dices, no, no tengo idea, dura 10 años. Pero si ya tienes una, como conozco a la contraparte o veo que el mercado se está desarrollando así, capaz que tú sabes que se va a extender o que te lo van a cortar antes que lo que dice el contrato. ya, acá, profe. Gracias. Listo. Chau, chau. Chao.